Espero que sí me están escuchando porque no veo que nadie conteste o no sé si no estén por ahí, pero bueno. Entonces, ¿cuál de las siguientes glomerulonefritis no genera síndrome nefrótico? Entonces, tenemos la glomerulosclerosis focal y sedentaria, enfermedad por cambios mínimos, endocapilar o la mesangiocapilar, que es la membrano proliferativa. Y la endocapilar, el nombre actual es glomerulonefritis postestreptocócica o la postinfecciosa. Entonces, esa ya mencionamos que no va a dar como tal síndrome nefrítico, no va a dar síndrome nefrótico, lo que da es el síndrome nefrítico. Y de hecho, la característica es el síndrome nefrítico. O sea, cuando hablamos de síndrome nefrítico, la típica es la postinfecciosa, ¿ok? Entonces, bueno, nosotros ya tenemos un paciente con síndrome nefrótico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer es checar otra vez, lo vuelvo a repetir, los datos clínicos. A ver, permítanme. Ya es que saben que como que no me llegaban sus mensajes y ahorita ya los vi. No sé si pasó. Sí, porque como que yo no veía sus mensajes. No sé si es porque decía algo. Aquí pone alguien que decía presentador en vez de organizador. Y no me estaban llegando ya sus mensajes. Por eso fue que pensé que no, o que ya se habían ido o que no me escuchaban. Pero bueno, entonces creo que ya todo estamos bien. Ya espero que nada más sí vaya viendo yo sus mensajes. Ok. Entonces, tenemos un paciente con síndrome nefrótico. ¿Qué hacemos? Obviamente los datos clínicos, eso es lo más importante y posteriormente conforme a eso nos vamos a orientar. Estas preguntas, digamos que ustedes tienen están muy, o sea, son fáciles que ustedes las contesten porque los síndromes glomerulares y las glomerulonefritis primarias nos dan datos muy característicos. Entonces, aquí ustedes tienen una muy buena opción para que con lo que vamos a ver ahorita hagan su resumen, repasen esta semana y conforme a eso ya con eso se queden para el examen. Esto es muy importante. ¿Cuáles son las indicaciones de biopsia en el niño y en el adulto? En el niño, el síndrome nefrótico no se biopsia. Lo primero que hacemos es dar tratamiento con esteroides. Ahorita vamos a ver ese caso clínico. Y solo que el paciente no mejore con el esteroide o presente recidivas frecuentes, hay que biopsiar. Pero a los niños no se les biopsia de inicialmente si tiene un síndrome nefrótico. Una cosa muy diferente es que el paciente pueda tener un síndrome nefrótico, pero por ejemplo, aunque sea un niño, tenga manifestaciones extrarrenales de alguna enfermedad, como cuál, pues datos de vasculitis, eritema malar, le tomamos el complemento y tiene descenso del complemento, por algo le tomamos anticuerpos y están positivos, ok, entonces sí lo vamos a biopsiar. Pero si el caso clínico, y eso también es en la realidad, o sea, en la vida médica, si el paciente tiene, el niño tiene un síndrome nefrótico, nada más el síndrome nefrótico, le damos esteroides porque eso es cambios mínimos. Y más del, casi el 90% de los pacientes con esteroides van a mejorar. Ahora, en el adulto, que eso es muy importante, el síndrome nefrótico del adulto siempre se biopsia, salvo excepciones. ¿Qué excepciones? Nosotros tenemos a un paciente con nefropatía diabética y la nefropatía diabética corresponde con el síndrome nefrótico. O sea, ha sido un paciente un poco descuidado, las hemoglobinas glucosiladas están en descontrol, y tiene un comportamiento de nefropatía diabética. Por ejemplo, no hay hematuria. La nefropatía diabética no nos tiene por qué dar hematuria ni nos va a dar manifestaciones extrarrenales como inmunológicas o vasculares. O sea, por decir vasculitis, eso no. Pero si corresponde con una nefropatía diabética, no lo vamos a biopsiar. Eh, Segundo, ¿qué casos tampoco vamos a biopsiar? Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente con mieloma múltiple, nos están hablando de un paciente que ya tiene diagnóstico de mieloma múltiple y presenta clínica de un riñón del mieloma, no lo vamos a biopsiar. ¿Por qué? Porque el tratamiento del riñón del mieloma es el mismo del mieloma múltiple o cualquier alteración hematológica que afecte el riñón. La más importante es el mieloma múltiple. Otra que puede dar es la amiloidosis. Si un paciente tiene diagnóstico de amiloidosis, no lo vamos a biopsiar y vamos a dar tratamiento a la amiloidosis. Ahora, aquí me dicen, hay que repetir los nombres de las glomerulonefritis. Ahorita las vamos a ir viendo una por una porque tienen varias, pero de lo que vimos anteriormente, endocapilar posinfecciosa, mesangiocapilar membrano proliferativa. Pero ahorita no se preocupen porque como vamos a ir viendo una por una, ahí lo vamos a detallar. ¿Cuál es el tratamiento del síndrome nefrótico? Pues hay que tratar el edema, como ya habíamos visto en las preguntas de hiponatremia y todo eso, restricción hídrica,
de presión de volumen con diuréticos de asa y en algunos casos muy específicos podemos dar esto que se llama comúnmente como trampa coloide, que es dar diuréticos con albúmina intravenosa, pero eso es para pacientes hospitalizados y básicamente lo que en el examen van a poner inicialmente es restricción hídrica y diurético de asa. No vamos a poner espironolactona ni tiacídicos, vamos a poner furosemide. Ahora, muy importante de la dieta, porque eso nos preguntan de la dieta del síndrome nefrótico, es que antes se daban una restricción proteica intensa, por ejemplo, una proteinuria de menos de 0.6 gramos en 24 días, por kilo de peso, o sea, 0.6 por kilo al día. No, porque con eso el problema no es que el paciente consuma mucha proteína, el problema es el daño glomerular. Entonces, si nosotros damos esas dietas tan estrictas, el paciente va a seguir perdiendo proteínas y solo se va a desnutrir y le va a afectar el pronóstico. Entonces, se recomiendan de dietas de 0.8 a 1 gramo por kilo de peso en 24 horas. El kilo de peso al que vamos a calcular es el ideal, porque puede que un paciente pese 100 kilos, pero debería perder 60. Entonces, no, es al peso ideal, ¿no? ¿Qué otro tratamiento podemos dar? Muy importante, y esto vamos a recordar lo que vimos al principio, cuando hablábamos de las llavecitas que veíamos en la arteriola aferente y en la arteriola eferente. Primero hablamos, en la arteriola aferente vasodilatan el verapamilo y el litiazem, o sea, los calcioantagonistas. Entonces podemos darlos ahí para disminuir la proteinuria. Pero los medicamentos estrellas, base, que vamos a dar para disminuir la proteinuria son IECA o ARA2, porque nosotros vimos cuando hablábamos de la arteriola eferente, si ustedes se recuerdan o regresan a esas hojas, vimos que en la arteriola eferente los IECA y ARA2 vasodilatan, que dijimos que incluso eso disminuye el filtrado glomerular, pero a nivel de la proteinuria tiene el beneficio de que al disminuir la presión intraglomerular, disminuye la proteinuria. Eso sí, no sé si nos quedará claro. O sea, los IECA y ARAS vasodilatan la arteriola eferente. Eso puede disminuir el filtrado glomerular, ya dijimos, en situaciones con factores de riesgo, pero al disminuir la presión intraglomerular, porque estamos abriendo la llavecita de salida, disminuye la proteinuria. O sea, a eso a lo mejor se les va a olvidar, pero lo que sí deben saber es que en un paciente con proteinuria lo que vamos a dar es IECA o ARA2, independientemente si está hipertenso o no, porque lo estamos dando para la proteinuria. ¿Sí queda claro eso? ¿Alguna duda respecto a eso? Ahora, muchas veces, en muchas clases a veces me preguntan, ¿y se pueden dar, mejor vamos a dar IECA y ARA2? O sea, no IECA o ARA, vamos a dar IECA y ARA2 para disminuir la proteinuria. No, está contraindicado. No podemos dar IECA y ARA2 porque sí puede disminuir más la proteinuria, pero al costo de dar lesión renal aguda y de dar hipercalemia. ¿Ok? ¿Alguna duda de eso? A ver, no sé si no me han escrito porque otra vez, ok. Bueno, cualquier duda me van diciendo. Entonces dice, con respecto al síndrome nefrótico, ¿qué cosa es? No es cierto. La mejor medida de la proteinuria se realiza con orina de 24 horas, que es el método más fiable. Hoy en día se aproxima la excreción de 24 horas con el índice de proteinuria creatinuria, que ya habíamos mencionado. Para definir el síndrome nefrótico clínico hay que tener edemas e hipoalbuminemia. Las infecciones más típicas del síndrome nefrótico son las de organismos encapsulados gram positivos, por ejemplo, por neumococo, lo mismo que los pacientes que les hicieron esplenectomía. Entonces, ¿cuál será? A ver, esta pregunta se parece un poquito a la de depuración de creatinina, en la que mencionábamos que la recolección de orina de 24 horas no es un método fiable por lo que decimos. O sea, el paciente difícilmente va a recolectar la orina de 24 horas, tan solo en el momento de la evacuación o trabajo o algo así les cuesta mucho, pero podemos usar este índice. Si tenemos a ciencia cierta que el paciente va a recolectar al 100%, sí lo podemos hacer y evitar los sondajes urinarios, como ya mencionábamos. Entonces, ahora del síndrome nefrítico, es fácil diferenciar un síndrome nefrótico de un nefrítico porque en el nefrítico lo que vamos a ver es hematuria. ¿Cuáles son las características del síndrome nefrítico? Aquí hay proteinuria que se encuentra menos de 3.5 gramos, o sea, es en rango no nefrótico. Hay disminución de la tasa del filtrado glomerular, hay hipertensión y hay hematuria. Entonces,
Entonces, esta es muy importante porque ustedes podrán ver que el cuadro clínico es más grave porque va a haber deterioro del filtrado glomerular, incluso los pacientes llegan urémicos para que con indicación para hemo urgente y aparte de hematuria e hipertensión. En el síndrome nefrótico también puede haber, pero en el nefrítico es característico. Entonces, aquí, como ya mencionamos, puede haber pacientes que tengan proteinuria y hematuria, que son síndrome, así se llama, ¿no? Hematuria, proteinuria. O sea, que el síndrome nefrótico, por ejemplo, puede tener hematuria, pero para el examen esto no se pregunta, lo que se pregunta es así síndrome nefrótico y nefrítico. Y nefrótico es el que han preguntado previamente. Esta diapositiva es muy, digamos, ilustrativa, nada más para que ustedes vean que en el síndrome nefrítico se afecta a todo. Los capilares, la barrera de filtración, hay hipercelularidad a nivel del mesangio y hay daño mesangial. Entonces, eso es lo que nos va a dar la hematuria, el deterioro de la función renal, el filtrado glomerular, la hipertensión y la proteinuria, que debe ser menor a 3.5 gramos. ¿Cuáles son las causas? Las causas son varias. Ya mencionaba alguna, que era la pose infecciosa, que esa es la típica. Una nefropatía por IgA también nos puede dar un síndrome nefrítico, aunque su hematuria tiende a ser como que más noble, más, digamos, más tranquila. Ahorita vamos a ver. Una membrano proliferativa o mesangiocapilar que puede dar nefrótico o nefrítico. ¿Ok? Por ejemplo, en causas secundarias, nefropatía lúpica. Nefropatía lúpica es muy característica. ¿Cuál de las siguientes no se presenta con hematuria? A ver. Ay, perdón. Ay, bueno, ya ahí apareció. A ver, pónganme sus respuestas. La que no va a dar proteinuria es que no va a dar hematuria, perdón, es la focal y segmentaria, porque ya dijimos que la focal y segmentaria da síndrome nefrótico. Entonces, otra vez, las que dan síndrome nefrótico, primarias, cambios mínimos, membranosa, focal y segmentaria y membranoproliferativa. Las que nos pueden dar hematuria, IgA, la posinfecciosa, otra vez la membranoproliferativa y las extracapilares. ¿Cuáles son las extracapilares? Las rápidamente progresivas. Que ahí entra, por ejemplo, un Wegener, un Chur-Strauss, que esos son los nombres viejitos, ahorita vamos a hablar de eso, que son, ya había dicho yo al principio, son urgencias nefrológicas porque pueden llevar a la pérdida de la función del riñón o a la muerte del paciente por las manifestaciones extrarrenales. Entonces, en un paciente con síndrome nefrítico vamos a centrarnos en el caso clínico que nos están hablando. Por ejemplo, si es un paciente que tiene datos de nefropatía lúpica o es un paciente que tiene el comportamiento clínico de una postinfecciosa. Ahorita vamos a ver todo eso, entonces no se preocupen. Ahorita lo más importante es que ya empiecen a poner atención para los datos clínicos de cada glomerulonefritis, como por ejemplo esta. Un enfermo de 24 años acude al hospital por cefalea y orina oscura. Está hipertenso, edema, hematuria macroscópica y miren el deterioro de la función renal. Nosotros no sabemos la creatinina basal, pero podemos suponer que el paciente tenía función renal normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A ver, ¿cuál? O sea, ¿es un nefrótico o un nefrítico? Que aquí es a lo que hay que centrarnos. O sea, como ya vieron ustedes, lo más preguntado es eso, nefrótico y nefrítico. Entonces, ¿cuál será? A ver. Exacto, el síndrome nefrítico y aquí sería una postinfecciosa. Entonces, ¿cuál? Otra vez aquí para que quede otra vez claro, ¿cuál de las siguientes no se presenta con síndrome nefrítico? Ahorita esta pregunta está un poquito difícil, ahorita vamos a ver por qué. O sea, la que sí nos da síndrome nefrítico, enfermedad de Goodpasture, es una rápidamente progresiva. Endocarditis bacteriana aguda, a lo mejor, pues, una posinfecciosa, ¿no? O sea, el nombre no los dice. Nefropatía por analgésicos y poliangitis microscópica. Ahí hay que hacerlo por descarte. La poliangitis microscópica es una vasculitis, entonces puede ser una rápidamente progresiva. La nefropatía por analgésicos, como yo les decía, los AINES generan mucho daño en exceso y en tiempos prolongados. Puede dar un síndrome nefrótico por dar glomerulonefritis por cambios mínimos. Entonces, ahí sería la respuesta 3. Ahorita esto lo vamos a ir contestando con los diapositivas posteriores. Entonces, la glomerulonefritis rápidamente progresiva es un deterioro abrupto de la función del riñón. Esta, digamos que es un poquito más difícil de diferenciarla con el síndrome nefrítico, porque se parece mucho y tanto es que el comportamiento puede ser así. O sea, nos puede dar hematuria y deterioro abrupto de la función renal.
¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de esta? Forzosamente es el diagnóstico con biopsia y en biopsia lo que vamos a ver son estas semilunas. Aquí ustedes lo pueden ver, es toda esta proliferación extracapilar fuera de la membrana basal que está sucediendo. Aquí lo ven ustedes en el polo superior y eso nos habla de mal pronóstico. Estas semilunas en un inicio, perdón, son hialinas, o sea, digamos, son celulares y posteriormente se hacen fibrosas. Cuando ya encontramos mucha fibrosis, ya aunque demos el tratamiento que demos, ese riñón ya quedó perdido y lo que hay que tener cuidado son las manifestaciones extrarrenales que puedan presentar los pacientes. ¿Ok? Aquí en esta imagen podemos ver para que ustedes tengan más idea de cómo se ven las semilunas, que prácticamente sellan o tapan todo el glomérulo. Entonces, en esta imagen podemos ver cómo se diferencian o cuál es la clasificación de las glomerulonefritis rápidamente progresivas. Tenemos primero las glomerulonefritis por anticuerpo antimembrana basal glomerular. Eso es lo que se conoce como enfermedad de Goodpasture. No sé si ustedes lo han escuchado, la diferencia que hay entre la enfermedad de Goodpasture y el síndrome de Goodpasture. Síndrome de Goodpasture es el síndrome de riñón-pulmón. O sea, hay hematuria alveolar y daño abrupto en el riñón, un deterioro abrupto de la función del riñón. Aquí se encuentra la enfermedad de Goodpasture. En esa enfermedad de Goodpasture, el nombre correcto es antimembrana basal glomerular. Son anticuerpos que se generan contra toda la membrana basal glomerular y que tienen bastante mal pronóstico, pero afortunadamente son muy raras. Después, en las glomerulonefritis rápidamente progresivas, tenemos por complejos inmunes. Aquí podemos encontrar cualquier causa que genera, como yo decía al principio, anticuerpos fuera del glomérulo y llegan al riñón y lo afectan. Por ejemplo, la más importante, el lupus, una crioglobulinemia postinfecciosa y, por ejemplo, una IgA. Pero la IgA, la verdad es que su comportamiento es bastante benigno, pero a veces sí puede tener un comportamiento de rápidamente progresivo. Las pausinmunes, esta es muy importante y las pongo en rojo. Vamos a ver nosotros lo más importante, pero ustedes las van a estudiar también en reuma porque tienen manifestaciones extrarrenales. Entonces aquí tenemos al Wegener, PAM, Chur-Strauss y las ANCAS negativas, que son el 20%. Aquí, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Por los ANCAS. En el examen nos van a decir hay ANCAS o hay P-ANCAS o C-ANCAS y conforme a eso nos vamos a centrar pues en el diagnóstico. Y las de doble anticuerpo son muy raras y son combinación de anticuerpos antimembrana basal y anticuerpos ANCAS, tipo ANCAS. En esta pausa inmune se llama así porque no hay depósito. En la inmunofluorescencia del riñón no hay depósito de nada. Lo único que son los anticuerpos, que son los ANCAS. Entonces, esta clasificación que ustedes a lo mejor si ya estudiaron reuma o cuando ya lo estudiemos, podemos ver que hay esta clasificación que se llama de Chapel-Hill, que son el daño vasculítico que hay en los vasos y que puede afectar en este caso al riñón. O sea, los vasos grandes, medianos o pequeños vasos, si se afectan, nos van a dar afección al riñón. Y en esa tablita, que de hecho viene pues en los libros, en internet, en el manual, podemos ver cómo se dividen esas vasculitis. Nosotros ahorita nos vamos a sentar en estas. El nombre correcto del Wegener, que pues es el nombre, digamos, típico, pero no es el correcto, el nombre correcto actualmente es granulomatosis con poliangeitis. Y el Chur-Strauss es granulomatosis con poliangeitis y eosinofilia. La diferencia clínica, ¿cómo la vamos a tener? Por las manifestaciones extrarrenales. El Wegener, esto también lo verán ustedes en neumología, si no es que ya lo vieron, van a ver infiltrados pulmonares no migratorios cavitados. Esa es la característica. A diferencia del Chur-Strauss, que va a haber infiltrados pulmonares que están no cavitados y que son migratorios. ¿Qué otras diferencias podemos encontrar? En el Chur-Strauss, como su nombre lo dice, va a haber eosinófilos y va a haber una reacción alérgica, por ejemplo, asma, rinitis, poliposis nasal. Y en el Wegener es muy común que nos digan nariz en silla de montar o destrucción de la vía aérea superior. Eso es característica del Wegener. ¿Ok? ¿Ahí alguien tiene alguna duda? ¿Alguna duda o algo? Ok, como dicen, granulomatosis con poliangeitis, etcétera, ¿no? Ajá, bueno, ahí sí, todo lo que nos ponen es correcto, ¿no? Entonces, aquí la PAM, esta que es la poliangeitis microscópica, esta es muy diferente al Wegener.
O sea, bueno, más bien es muy similar al Wegener. De hecho, estas más bien se diferencian por los anticuerpos, ya sea PANCA o CEANCA. Bueno, aquí me preguntan cómo se llaman los infiltrados de Wegener. Pues así, los infiltrados pulmonares no sé qué nombre tengan, la verdad. O sea, a lo mejor eso ya en Neumo lo verán. Lo que sí sé es que los infiltrados, y eso es del libro, los infiltrados pulmonares son no migratorios cavitados. Pero si tienen un nombre como tal, eso sí no sé, lo debemos checar. A lo mejor en la clase de Neumo el nombre no sé si haya, pero son infiltrados pulmonares no migratorios cavitados. Y los del Chur-Strauss son migratorios también, pero no están no cavitados, ¿ok? Bueno, entonces aquí esto es lo de los anticuerpos para que nosotros nos podamos, digamos, centrar y ver, esto sí hay que sabérselo, o sea, los nombres correctos de los anticuerpos. Los anticuerpos correctamente que todos nosotros los conocemos es PEANCA y CEANCA, o sea, así es como todos nos referimos, ¿no? Pídele los ANCAs, PEANCA y CEANCA, pero el nombre correcto es mieloperoxidasa y versus proteinasa 3, que son estos. Los proteínas A3 tienen preferencia por una distribución citoplasmática, es por eso que se llaman CEANCA, y los de mieloperoxidasa, PEANCA, que es perinuclear. O sea que digamos que así como que el 80% siempre nos van a poner PEANCA y CEANCA, pero a veces hay en exámenes, incluido el ENARM, que nos los van a poner así como para confundirnos. Entonces sí es conveniente que se aprendan mieloperoxidasa, PEANCA y antiproteinasa 3 son los CEANCA. Entonces, el Chur-Strauss, que es una poliangitis granulomatosa eosinofílica, va a tener aumentados en la mayoría de veces, y así va a ser en el examen, los PEANCA. Y lo mismo que la poliangitis microscópica. Esos van a tener PEANCA aumentados. Y si nos hablan de CEANCA, es Wegener. Entonces, si ustedes ven un caso clínico con manifestaciones extrarrenales, lesión renal aguda, nos pueden decir la silla de montar o nos pueden decir las alteraciones eosinofílicas, o sea, de lo que nos hablen, con lo que nos vamos a centrar es sobre todo con los PEANCA o los CEANCA. Los PEANCA los vamos a dejar para la poliangitis microscópica y el Chur-Strauss, y el CEANCA lo vamos a dejar para el Wegener, ¿ok? Entonces, a ver, esta pregunta, en la valoración de un paciente con síndrome nefrítico, o puede decir también un comportamiento rápidamente progresivo, la presencia de anticuerpos tipo ANCA con patrón citoplasmático, ¿a qué nos orienta? O sea, con CANCA. Ustedes ahí que pondrían. Síndrome de Wood-Pastur, ya dijimos que anticuerpos hay, crioglobulinemia, Wegener o púrpura de Schonleigh-Hennock. Es decir, es la 3. Ahí como nos ponen 3, esa está bastante fácil. La púrpura de Schonleigh-Hennock es una forma sistémica de la IgA. O sea, la IgA es nada más el riñón y la forma sistémica es esta púrpura que es más frecuente en los niños. Síndrome de Wood-Pastur son anticuerpos antimembrana basal glomerular si hablamos de enfermedad de Wood-Pastur, porque síndrome de Wood-Pastur es igual a síndrome de riñón-pulmón. A ver, esta está un poquito difícil. Las glomerulonefritis extracapilares también se denominan rápidamente progresivas porque llegan a la enfermedad terminal. Con respecto a este grupo, ¿cuáles no es cierto? Se debe a la proliferación en semilunas del espacio urinario tras la ruptura de la membrana basal. Eso ya mencionamos que sí, ¿no? O sea, ya dijimos que son las semilunas características. La glomerulonefritis tipo 1, la tipo 1 dijimos que es la antimembrana basal, la enfermedad de Wood-Pastur, cursa con depósitos granulares de IgG con escasa actividad contra la membrana basal. Bueno, no sabemos, ¿no? Esa está difícil. La tipo 2 se debe al depósito subendotelial de inmunocomplejos circulantes y es la única con hipocomplementemia. Es verdad, porque ahí se encuentra el lupus. Nada más ustedes acuérdense, en la tipo 2 se encuentra el lupus. Llegan los complejos de otro lado y se llegan al riñón. Ahí está como que digamos la más típica es el lupus. Y la tipo 3 no tiene depósitos inmunológicos, forma pausinmune. Hay semilunas y los ANCAS. Esa es verdad. Aquí está, se las pongo, digo, ustedes no la saben, pero la respuesta correcta es la tipo, bueno, a lo mejor alguien sí la sepa, la tipo 2, porque la enfermedad de Wood-Pastur es anticuerpos antimembrana basal glomerular que pueden afectar el pulmón, dar el síndrome de riñón-pulmón, pero el depósito, como aquí dice, no es granular, es típico, es un depósito lineal de IgA. Y esta es la membrana, enfermedad por membrana, por anticuerpos de membrana basal glomerular. Entonces, es la respuesta correcta. Entonces, en la glomerulonefritis rápidamente progresiva, lo que vamos a hacer es los datos clínicos, pedir los anticuerpos y lo prioritario es pulsar a los
pacientes dar pulsos de esteroide y preparar para biopsia. Porque, porque ustedes saben que a lo mejor la lesión renal o el deterioro de la función renal matará al paciente, pero si el paciente también tiene hemorragia alveolar y no lo tratamos rápidamente, puede fallecer. Para estas cuestiones, además de los bolos de esteroide, hay que dar inmunosupresores como ciclofosfamida, y si hay hemorragia alveolopulmonar o deterioro abrupto de la función renal, que incluso el paciente llega a requerir diálisis, hay que dar plasmaféresis. ¿Ok? ¿Cuál es el mejor predictor pronóstico? En este caso, son las semilunas. En la glomerulonefritis rápidamente progresiva son las semilunas. ¿Ok? Porque si ya, como yo les decía, las semilunas están fibrosas, ya no vamos a dar tratamiento para el riñón, porque el riñón ya está perdido. Pero si tiene manifestaciones extrarrenales, por ejemplo, hemorragia alveolar, sí hay que darles algo para frenar esa actividad inmunológica. Y a ver esta, un varón de 45 años con historia de rinorrea, ese dato es típico, fiebre, artralgias, infiltrados pulmonares nodulares y glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Qué vamos a esperar encontrar? Pues este está muy fácil, ¿no? A ver, pongan su respuesta. Rinorrea purulenta, afección de la vía aérea superior. No, aquí no es Good Pasture, aquí son anticuerpos ANCA, porque ya dijimos, el Good Pasture lo que genera es hemorragia alveolopulmonar, pero no genera manifestaciones en la vía aérea superior. Miren aquí, Wegener. Por eso este cuadrito, si no lo pudieron copiar, si quieren, tómenle foto para que se lo puedan revisar nada más. No tienen que estudiar mucho de esto, con que esto pues lo lean. El Wegener, aquí se los puse, la vía aérea superior. O sea, y que les decía silla de montar, destrucción de la nariz, todo eso es Wegener. Chur-Strauss, asma, rinitis y poliposis nasal. El síndrome de enfermedad de Good-Pasture o anticuerpos antimembrana basal glomerular es hemorragia alveolar, pero no da manifestaciones en la vía aérea, ¿ok? Por eso es que está el síndrome de Good-Pasture y de ahí sale la enfermedad de Good-Pasture. A ver, esta está un poquito difícil. A ver, una mujer de 68 años tiene malestar general a partir de gripa. Ha presentado disminución de los volúmenes urinarios, edema y dificultad para respirar. Hipertensa, tiene creatinina de 5, urea de 180 y el complemento se encuentra normal. Los anticuerpos antimembrana basal son negativos. Hay cilindros hemáticos, proteinuria de 1 gramo y microhematuria. Antes, en un mes, estaba normal. O sea, tiene un comportamiento rápidamente progresivo. Aquí ya pudimos descartar la enfermedad de Good Pasture, que es la anticuerpos antimembrana basal. Nos quedan estas. Aquí hay algo muy importante y característico que nos está diciendo. El complemento es normal. Tanto en la crioglobulinemia como en la postinfecciosa va a haber disminución del complemento. Aquí el diagnóstico es una PAN microscópica. ¿Y por qué una PAN microscópica? Porque la PAN microscópica, como yo les decía, es una vasculitis que afecta todo, el riñón, todo el riñón, o sea, manifestaciones articulares, vasculíticas en la piel, etcétera. La PAN lo que tiene de característica es que no afecta el pulmón, o sea, no da infiltrados migratorios. Por eso es que si ustedes ven en el cuadrito que les dije que tomaran foto, ahí no habla de infiltrados migratorios, no migratorios, cavitados o no. Esa es la diferencia. Aquí, si hubiera, por ejemplo, un Chur-Strauss o un Wegener, si vinieran las respuestas, nos centraríamos si en el Chur-Strauss nos está hablando de eosinofilia, de asma o de poliposis, y en el Wegener de lesión de la vía aérea superior o nariz afectada, nariz sencilla de montar o nariz destruida, por ejemplo, ¿ok? ¿Algo tiene alguna duda de eso? Esto digamos que ustedes lo van a complementar con reuma, donde ven también las manifestaciones extrarrenales y con neumo, pero ahorita les sirve para poder orientarse y tomar los puntos más claves. A ver esta. Acude a urgencias una mujer de 67 años, tiene creatinina de 4, urea de 157 y disminución del complemento. Se observan hematíes dismórficos, que ya dijimos que los hematíes dismórficos son igual a glomerulonefritis. ¿Cuál es la menos probable? A ver, pongan. Exacto, la focal y segmentaria, como están diciendo, porque no tiene por qué dar disminución del complemento ni por qué tiene que dar sangre en la orina. Las posinfecciosas sí, porque dan síndrome nefrítico, y la extracapilar de tipo 2, la rápidamente progresiva tipo 2, ahí se encuentra el lupus. Acuérdense de eso. O sea, cuando ustedes encuentren un caso que diga así, nada más acuerden. Las rápidamente progresivas tipo 2
está el lupus. Y el lupus, claro que aquí puede entrar el lupus. No es lo común en una mujer de 67 años, pero puede pasar, ¿no? Entonces, aquí este cuadrito que viene en el manual, sí es importante revisarlo, cuáles nos pueden dar disminución del complemento, porque conforme a eso también nosotros nos vamos acercando al diagnóstico. De las primarias, la típica es la postestreptocócica y la rápidamente progresiva tipo 2, que ya mencioné, aquí se encuentra el lupus. También la membrano proliferativa tipo 1 y 2, esa ahorita la vamos a ver, pero digamos que la membrano proliferativa no es como muy importante, o sea, para el examen, porque es muy extenso, no conviene mucho, sino más bien aquí las que les marque en rojo. Las glomerulopatías secundarias, el lupus, nosotros ya sabemos que el lupus desciende el complemento. Las endocarditis también pueden disminuirla porque son una parte de las posinfecciosas, como lo mismo que sepsis y shunt, estas dan glomerulonefritis tipo posinfecciosa. La crioglobulinemia, muy importante que es, desciende el C4, y otras enfermedades renales, como aquí vimos, ateroembolismo renal, como en una pregunta que veníamos anteriormente. Ahorita vamos a hablar más de esa. ¿Cuál de las siguientes no cursa con disminución del complemento? Aquí está, de hecho, esta pregunta les puse un signo de interrogación, porque la verdad es que esta pregunta no está muy bien formulada, pero podemos encontrar así en el examen. Por eso yo les decía, hay que ver cuál es la menos mal. La endocapilar, la posinfecciosa sí, ateroembolismo renal ya dijimos que sí y crioglobulinemia. El problema está aquí en la extracapilar. La única que desciende el complemento, aquí está, es la tipo 2. O sea que digamos que aquí esta pregunta está un poco mal hecha porque ustedes no les está diciendo qué extracapilar. Si dijera extracapilar tipo 3, que es la de ANCAS, no va a disminuir el complemento, pero aquí lo dejan abierto. O sea, digamos que a veces hay que buscar cuál es la pregunta que pareciera ser la menos mala, o la respuesta más bien. Entonces, a ver aquí, paciente de 70 años que hace 2 semanas fue, este está muy bien porque vamos a ver lo de las enfermedades vasculares renales, que fue sometido a medio de contraste, o sea, se le hizo una coronariografía. Acude por lesiones purpúricas palpables en miembros inferiores, elevación de la creatinina sérica a 3 y proteinuria de 1 gramo en 24 horas. Tiene disminución del complemento y microhematuria, leucocituria y tiene leucoeritrocituria más bien. Leucos y eritrocitos en el sedimento urinario. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A ver, el más probable. Acá, muy importante, cuando haya un caso clínico en el que les están diciendo, se administró contraste porque se le hizo una tomografía y se administró contraste o se hizo un estudio de este tipo de coronariografía, hay que hacer el diagnóstico de 2 enfermedades básicas, que son enfermedad ateroembólica y nefropatía por contraste. Ahorita vamos a ver, aquí el diagnóstico es una enfermedad ateroembólica. Ya había mencionado yo algo de esto, pero ahorita lo vamos a explicar. Entonces, en este cuadrito es muy importante que ustedes lo revisen, básicamente con que revisen esto es más que suficiente, van a dar el diagnóstico. Si nos hablan de un caso que tiene lesión renal aguda después de un cateterismo, hay 2 posibilidades, una nefrotoxicidad por contraste, una ateroembolia renal. Claro que la fisiopatología es diferente. En la nefropatía por contraste va a ser porque el contraste es nefrotóxico, sobre todo los agentes que tienen alto peso molecular. Y en la ateroembolia renal es por esos microémbolos que se le liberaron. Entonces, en este caso, el microembolismo se manifiesta a través de estas lesiones en la piel, estas pequeñas placas que se pueden encontrar en el fondo de ojo, es decir, en la retina, el livedo reticulares, que es lo que estamos viendo aquí, y el fallo renal tiene a ser lento y progresivo. ¿Qué característica las diferencia también? La disminución del complemento. Una nefropatía por contraste nunca nos va a disminuir el complemento, pero lo que sí lo va a hacer es la ateroembolia renal. ¿Ok? A ver, déjenme ver. Ok. Entonces, la nefrotoxicidad por contraste, ¿cómo va a ser el caso clínico? Un paciente que generalmente puede ser el contraste, pero a veces son estudios como una tomografía, utilizó contraste y tiene deterioro abrupto de la función renal, pero no va a haber estas manifestaciones extrarrenales, no va a haber lesiones en la piel, no va a haber placas de Hollenhorst en el fondo de la retina, en el fondo de ojo, perdón, y tampoco va a haber disminución del complemento. Entonces, aquí viene este caso para que ustedes lo entiendan un poquito mejor. Paciente de 57 años, hipertensa, diabética, y se le hizo un intervencionismo hace un mes. Tiene aparte patopatía, acude por dolor abdominal y malestar general, tiene livedos reticulares, tiene leucocitosis con eosinofilia y microhematuria.
no nos hablan del complemento, pero ¿cuál es el diagnóstico más probable? Enfermedad ateroembólica, ¿no? Ya lo estamos describiendo cómo es el caso clínico. ¿Ok? Vamos a ver un poquito de las glomerulonefritis primarias, vamos a ver una o dos para que ya puedan ir a comer y descansemos. Entonces, en las glomerulonefritis primarias, esto es primero muy importante porque son datos pivote para que ustedes puedan contestar los casos clínicos. Todas las glomerulonefritis primarias son más frecuentes en el hombre, excepto en la membranoproliferativa, que son igual en hombres y mujeres, pero en general todas van a ser más frecuentes en el hombre. En la infancia, ¿cuál es la más frecuente? Cambios mínimos, seguida de posinfecciosa. Pero ¿cómo las vamos a diferenciar? Pues muy fácil, ¿no? Porque la cambios mínimos es un síndrome nefrótico y en la posinfecciosa es un síndrome nefrítico. ¿Cuál es la causa, la causa primaria más frecuente de síndrome nefrótico en el adulto? Ya dijimos que la focal y segmentaria y secundaria, la nefropatía diabética. Esto sí es muy importante porque vienen, la verdad, que muy poquititas preguntas de trasplante, pero las que vienen, o sea, como que siempre se repiten. ¿Cuál es la que más aparece en el trasplante? O sea, de nuevo, es decir, el paciente tenía a lo mejor nefropatía diabética, se trasplantó y aparece esa glomerulonefritis de nuevo, es la focal y segmentaria. ¿Por qué? Porque la focal y segmentaria es propia de estados de hiperfiltración. Entonces, un paciente que tiene un riñón donado, pues solo tiene un riñón que está funcionando y ese riñón está hiperfiltrando. ¿Y cuál es la que más recurre en el riñón trasplantado y que por tanto prácticamente es poco frecuente que se trasplanten los pacientes porque van a recibir la membrana proliferativa tipo 2 o mesangiocapilar tipo 2, que se llama por depósitos densos? Entonces, digamos que estas son claves que ustedes deben tener pues subrayadas en su manual, marcadas o anotadas para sabérselo y poder contestar los casos clínicos. ¿Ok? Si hay dudas, pónganme, por favor. Entonces, bueno, la biopsia, como ya dijimos, ustedes no van a tener que interpretar biopsias, obviamente no, pero sí saber que el diagnóstico definitivo no las dan biopsias y lo que sí deben saber, si a algunos no les quedó claro, me preguntan, lo volvemos a repetir, cuáles son las indicaciones de biopsia en el niño y en el adulto, ¿ok? Entonces, vamos a hablar con la glomerulonefritis membranosa. De estas, solo vamos a enfocarnos en los datos clave. O sea, en el manual también, digo que en el manual la verdad es que viene muy resumido, bastante entendible, pero con lo que vamos a mencionar es con lo que ustedes deben quedarse para poder hacer el diagnóstico en los casos clínicos. Es la segunda causa más común de síndrome nefrótico primario en el adulto y aquí la característica es que puede presentarse en cualquier edad. Es muy importante que si nosotros tenemos una mujer joven que tiene un síndrome nefrótico y que en la biopsia es una membranosa, siempre debemos descartar un lupus, porque el lupus, ya lo mencioné, se manifiesta como quiera. Cualquiera cosa nos puede dar un nefrótico, un nefrítico, una rápidamente progresiva, hematuria, incluso el riñón no tener ninguna manifestación, pero en la biopsia sí tener daño por lupus. En la biopsia lo que vamos a ver es una membrana basal engrosada. Como se está viendo aquí, esta membrana basal es todo esto verdecito, debería estar pues lisito y vean cómo está completamente crecido, ¿no? Aquí lo podemos ver un poquito más detallado. La membrana basal es todo esto que se ve aquí alrededor y vean cómo está como con tipos pelitos que se llaman spikes. Eso es el engrosamiento basal el engrosamiento de la membrana basal. Esto es lo importante de esta enfermedad o de esta glomerulonefritis. Un tercio de los pacientes van a llegar a insuficiencia renal crónica, pero sobre todo si nosotros tenemos un caso clínico de un paciente adulto de más de 60 años que tiene un síndrome nefrótico, debemos descartar causas primarias y las causas secundarias, ¿no? ¿Cuáles son las causas secundarias más típicas? Las que estamos viendo ahí. Mujer joven, lupus, pero otras que pueden presentarse, cáncer, hepatitis B, C. Y este del cáncer es muy importante porque si nosotros tenemos una paciente o un paciente con glomerulonefritis membranosa, tiene 60 años, lo primero que hay que hacer es darle tratamiento al síndrome nefrótico, claro, lo que ya mencionamos, pero buscar eh, que no haya un cáncer de tumores sólidos, como que cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque esa puede comportarse como un síndrome paraneoplásico, es decir,
el paciente empieza con el síndrome nefrótico y posteriormente salen las manifestaciones del cáncer. Y si nosotros lo tratamos como un primario y le damos inmunosupresores, como por ejemplo ciclofosfamida, imagínense qué podría pasar, ¿no? O sea, pudiéramos avanzar o proliferar más esas células neoplásicas. Preguntas que son típicas, pero que no son características, o sea, en la clínica ya no lo vemos muy frecuentemente, son pacientes que han consumido fármacos como sales de oro, esto se utilizaba para la artritis reumatoide, captopril, es, digamos que no es frecuente, pero puede llegar a pasar, o penicilamina, que prácticamente ya no se utiliza. Aquí me dicen que si por favor puedo repetir lo del lupus, sí, el lupus es una enfermedad que puede manifestarse de cualquier forma desde alteraciones inespecíficas en la orina, hematuria microscópica, proteinuria, síndrome nefrítico, síndrome nefrótico, ya vimos que rápidamente progresivas tipo 2, o nada más dar hematuria microscópica o incluso clínicamente no dar manifestación, pero si biopsiáramos al paciente, hay daño en el riñón por lupus. Ahora, aquí me pregunta, ¿la diabetes no se incluye en causas secundarias? No, porque la diabetes no da una glomerulonefritis membranosa, da un síndrome nefrótico y la afección en el riñón por diabetes se llama nefropatía diabética. O sea, no es una membranosa, da síndrome nefrótico, pero no es una glomerulonefritis membranosa, es una nefropatía diabética. No sé si ahí les quede claro eso. ¿Tendrán alguna duda respecto a eso? Bueno, ok, vamos a continuar. Entonces, ¿qué tratamiento vamos a dar a estos pacientes? Las medidas del síndrome nefrótico. Si es una causa primaria, muy importante. En las causas primarias idiopáticas, o sea, que no es cáncer, no es un lupus, no es una hepatitis B, no es que consumió algún fármaco, van a estar estos anticuerpos que se llaman anticuerpos antifosfolipasa A2 y se abrevian antipla2R. Si nosotros vemos un caso clínico que dice, se toman esos anticuerpos y están positivos, eso es una membranosa primaria, ¿ok? Es muy importante porque esos anticuerpos nos sirven para el diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad. O sea, se quedan elevados en pacientes que tienen actividad de la enfermedad y si van bajando, eso nos habla que la enfermedad se va controlando. Las medidas generales entonces van a ser pues las medidas del síndrome nefrótico que nosotros ya conocemos, ya las mencionamos, y en aquellos casos que sean primarios, o sea, con esos anticuerpos antiplados R, vamos a dar esteroides con ciclofosfamida, pero ahí lo dice, es ciclofosfamida más esteroides y rituximab, por ejemplo. Pero si es un paciente que tiene un cáncer de próstata, no le encontramos otra causa, los anticuerpos antiplados R están negativos, o sea, es una causa secundaria y tiene un cáncer de próstata, vamos a dar tratamiento, medidas generales del síndrome nefrótico, pero vamos a dar el tratamiento a la causa subyacente, por ejemplo, la quimioterapia, la resección de la próstata o el cáncer de mama, ¿no? ¿Ok? Luego, aquí, la enfermedad renal glomerulonefritis membranosa cursa habitualmente con síndrome nefrótico de larga evolución. ¿Cuál es? No es causa. A ver si esta la pueden contestar. Ya mencionamos cuáles sí son. Aquí a lo mejor les queda duda entre la 2 y la 3. Pero si ustedes regresan aquí, aquí lo vimos. La dermatitis herpetiforme, que es una enfermedad cutánea bastante rara, puede ser causa de membranosa. Pero digamos que esto nada más es para que ustedes vean, pero en general más bien nos preguntarán cuál es la causa. La que no es picadura por himenópteros, que son abejas, abejorros, todo eso, y eso lo que sí nos puede dar es glomerulonefritis por cambios mínimos, o sea, un síndrome nefrótico por cambios mínimos. Entonces, ¿cuál es falso respecto a la glomerulonefritis membranosa? Aquí por eso les pongo un signo de interrogación, ¿eh? Porque son preguntas en las que puede haber un poquito de duda. ¿Es la principal causa de síndrome nefrótico en el adulto? Ya dijimos que no. Y la que da más trombosis de la vena renal, sí, porque ya dijimos que esa tiene mucha trombosis, igual que la amiloidosis por las proteinurias masivas que dan. ¿Evoluciona la curación espontánea en un 33% y a la IRC en un 33%? Sí, yo mencionaba que el 33% se va a enfermedad renal crónica, pero esta enfermedad es la enfermedad de los 30. 30% remite solo, 30% responde al tratamiento y 30% llega a insuficiencia renal crónica. ¿No recurre en el trasplante renal? Sí, sí recurre. O sea, no es que sea frecuente que recurre, pero sí recurre. Entonces, esa es la falsa.
Se trata con IECA, diuréticos como tratamiento sintomático del síndrome nefrótico, sí, todo eso, ¿no? Eso ya lo sabemos que sí se trata. Ahora, aquí tiene razón la doctora o doctor que nos pone. En el manual dice que sí es la causa más frecuente en el adulto, sí, pero lo que pasa es que si ustedes ven en el manual, en la última versión, o sea, se supone ya está cambiado, pero hay algunas preguntas en las que sigue apareciendo la membranosa, pero ya actualmente la bibliografía reciente nos dice que es la focal y segmentaria. O sea, de hecho, por eso en esta pregunta, si ustedes ven aquí, miren, por ejemplo, en esta pregunta es del manual, no dice que es la principal causa de síndrome nefrótico en el adulto, no, antes sí era, pero actualmente es la focal y segmentaria. O sea, y de hecho ya en el manual viejito, en los manuales más viejitos todavía venía así, pero hicimos una revisión y ya que se cambie, porque es la focal y segmentaria. Pero sí, lamentablemente, las bibliografías viejitas lo dicen así, y a veces en el ENARM, digamos que tenemos esa cuestión de que a veces en el ENARM no todo está muy reciente, pero ya debe ser así. Entonces, este es el caso nada más para que ustedes vean cómo es el caso típico de una membranosa. Un hombre de 70 años tiene orina espumosa, hipertensión y creatinina de 0.8 miligramos en 24, creatinina, perdón, de 0.8 miligramos sobre decilitro y la proteinuria está en 7.5. Tiene edema. ¿Qué síndrome glomerular vamos a integrar? Pues este es el síndrome nefrótico. ¿Qué estudios complementarios vamos a solicitar? Pues entonces, si fuera una mujer joven, ¿qué le vamos a pedir? Por las cosas de lupus, ¿no? Nefropatía lúpica, por ejemplo. Si fuera un paciente con VIH, hay que ver que no sea una nefropatía focal y segmentaria, por ejemplo, una colapsante, ahorita lo vamos a ver. En este paciente adulto ya dijimos que le tenemos que pedir, hay que descartar que no haya un tumor, que no haya una neoplasia, tumores sólidos, por ejemplo, de pulmón o por ejemplo de próstata. Está indicada la realización de biopsia renal. A ver, ustedes díganme, ¿se biopsiaría este síndrome nefrótico? A ver, pónganme sí o no. A ver, ¿por qué no ponen, no ponen? Ay, perdón. No veo que pongan, bueno, no sé si estén, sí, ok, dice sí, sí, porque lo que no vamos a biopsiar en el síndrome nefrótico del adulto son nefropatía diabética o una enfermedad que ya sabemos que la está causando. Aquí no sabemos por qué el paciente lo tiene. Si fuera un niño, vamos a darle esteroide. ¿Qué esperaría encontrar en la biopsia renal? Un engrosamiento de la membrana basal o una glomerulonefritis membranosa. ¿Cuál sería el tratamiento más adecuado? Depende. Si nosotros encontramos que el paciente tiene un cáncer de próstata, vamos a dar tratamiento a eso. Pero si tomamos los anticuerpos y salen antiplados R positivos, es una idiopática. Entonces vamos a dar esteroide e inmunosupresor. ¿Hay alguna duda de la membranosa o algo que quisiera que repitiéramos? O sea, la membranosa no es precisamente solo de personas adultas, puede ser de jóvenes, una nefropatía lúpica, y la membranosa está en relación a hepatitis B, hepatitis C, fármacos, sales de oro, penicilamina, captopril y tumores sólidos. Hay que biopsiarlo en los adultos siempre. ¿Ok? Y ya por último, antes de que vayan a comer, vamos a ver la enfermedad de cambios mínimos. Este es muy importante. El caso clínico lo tienen que saber. Aquí me preguntan la picadura de abejas y todo eso es cambios mínimos, que ahorita vamos a ver. Las picaduras de abejas, abejorros, nos puede dar síndrome nefrótico por cambios mínimos. Entonces, a esta, estírense tantito, esta van a apuntar lo más importante porque esta ha sido preguntada en los 2 últimos años. El nombre de esta enfermedad, aquí básicamente en el ENAR va a venir cambios mínimos. Antes era nefrosis lipoidea por la depósito de grasa, que hay mucha grasa en la orina, o enfermedad de los pocitos, pero esta sí no se preocupen si iba a decir cambios mínimos. Entonces, esta es la nefropatía más común en los niños, sin primera causa de síndrome nefrótico en el niño, cambios mínimos. No es la única, pero sí, digamos que es la típica. Y entonces, si tenemos un síndrome nefrótico en el niño, es cambios mínimos. ¿Qué vamos a hacer? Darle esteroides. Si no mejora, biopsiarlo. Puede presentar en los adultos y en el adulto no tiene, digamos, el buen pronóstico que en los niños. En los adultos, digamos, es más rebelde al tratamiento. ¿Qué vamos a ver en la biopsia de una cambios mínimos? Pues su nombre no los dice. En la biopsia común y corriente todo se ve normal. Lo que requerimos es microscopía electrónica en la que los podocitos, o sea, los pies
de los podocitos van a estar todos fusionados. Ahorita vamos a ver una imagen para que usted lo, lo capten. Entonces aquí dice, ¿en qué casos vamos a biopsiar? En adultos, si ya en el niño, a pesar de que le damos el esteroide, no hay una buena respuesta, o hay recidivas múltiples. O sea, el paciente tiene esteroide y a cada rato medio se le quita y otra vez vuelve a recidivar. Entonces, aquí ustedes pueden ver la imagen, este es el glomérulo normal, estos son los podocitos, estos son los pies. Si nosotros tomamos una biopsia común y corriente con microscopía de luz, vamos a ver esto. Lo que requerimos es microscopía electrónica y los podocitos están normales. ¿Qué característica tiene que ya vimos en unas preguntas anteriores? Cambios mínimos no tiene por qué tener, o sea, el complemento está normal y todos los anticuerpos que nosotros tomemos están negativos. O sea, vamos a suponer que tenemos un niño que tiene síndrome nefrótico y tiene complemento disminuido y ANAS positivos, nosotros no vamos a persistir en que sabes que solo da esteroides, porque eso no es el comportamiento de cambios mínimos. Cambios mínimos es de niños, buena respuesta a esteroides en los niños y todos los anticuerpos están negativos, el complemento está normal, ¿ok? No vamos a encontrar ni ANCAS ni, o sea, nada de eso. El cuadro clínico, pues es el de síndrome nefrótico, pero es muy llamativo los edemas tan importantes que presentan los niños. ¿Y cuáles son las causas? Las causas primarias, pues bueno, idiopáticas, y las secundarias, muy importante. Como veíamos en la pregunta, lo de picaduras de abejas y todo eso, pero eso no es lo más típico. Lo más típico y lo más preguntado son los linfomas de Hodgkin. ¿Qué fármacos pueden dar? También las sales de oro y litio, pero digamos que esos no son tan preguntados. Y las reacciones de hipersensibilidad. Es por eso que los AINES, como ya habíamos visto cuando vimos AINES, o sea, bueno, mencionamos, puede dar síndrome nefrótico por cambios mínimos y las reacciones de hipersensibilidad por picaduras de insectos, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es la prednisona básico. Y si no mejora, vamos a biopsiar y podremos dar a veces ciclofosfamida y ciclosporina. Pero ustedes acuérdense que son esteroides. Inicialmente solo vamos a dar esteroides. No hay depósito inmune y esta enfermedad de cambios mínimos no recidiva en el trasplante renal, a diferencia de la membranosa que ya dijimos que sí recidiva. Entonces vamos a empezar con los casos clínicos. Con respecto al síndrome nefrótico en niños, ¿cuál es falsa? Es la causa más frecuente en la enfermedad en los niños, perdón, ya dijimos que sí. Es de buen pronóstico con remisión espontánea en el 40% y respuesta a corticoides en el 90%. Bueno, ok, ya dijimos eso que sí, que tiene buena respuesta en los niños. En caso de corticoresistencia, la causa más frecuente es una evolución a una focal y segmentaria. Sí, es por eso que tenemos que biopsiar a los niños y a los adultos, porque lo más probable es que sea una focal segmentaria. Y la 4, como estamos poniendo, no vamos a hacer la biopsia. Ahora ya vamos a pasar a, bueno, otra pregunta. ¿Cuál es falsa? En niños es la primera causa de síndrome nefrótico y cursa de forma pura, no precisando biopsia, salvo corticoresistencia, ya dijimos que sí. En adultos, bueno, no sabemos si es la cuarta, o sea, me refiero que a lo mejor ustedes no puedan saber si es la cuarta o la tercera o qué, pero bueno, dice que puede cursar con síndrome impuro y tiene menor tasa de remisión espontánea, o sea, que tiene peor pronóstico, es verdad. Y sí, podemos ver que en las causas del síndrome nefrótico está focal y segmentaria, la membranosa, la membrano proliferativa y luego cambios mínimos, pero digamos que eso no se lo deben aprender ustedes así. Se debe biopsiar siempre en el niño, ya dijimos que no, y existen formas secundarias como infecciones, tratamiento con AINES o linfoma de Hodgkin, ¿ok? Entonces la 3. Ahora vámonos al caso clínico. Entonces, un niño este es el que ustedes, yo creo que ya lo pueden contestar sin ningún problema, pero que les quede muy claro, y si hay alguna duda, ahorita la vamos a responder. Un niño de 5 años presenta edema, proteinuria nefrótica, no hay hematuria, no hay hipertensión, la función renal está normal. ¿Cuál es la actitud más adecuada? Ok, ya dijimos, iniciar esteroides. No, tampoco vamos a quedarnos viendo a ver qué pase. Hay que dar esteroides. ¿Qué diagnóstico sospechamos? Cambios mínimos. Ok, luego, ¿cuál de las siguientes es verdadera respecto a este diagnóstico? A ver, es habitual que se comporten como rápidamente progresivo. Ya dijimos que no, porque es un comportamiento benigno y sobre todo en los niños. El estudio con microscopía óptica, que es la microscopía de luz, la común, revela engrosamiento de la pared capilar glomerular.
Ya dijimos que no, porque en la microscopía de luz todo se ve normal, como están poniendo las concentraciones de complemento y todos los marcadores que tomemos están negativos y la biopsia renal debe realizarse de forma inmediata, pues ya dijimos que no, solo en los adultos. Todas las siguientes pueden ser causa, excepto, a ver, ¿cuál? A lo mejor aquí por descarte, ¿no? Neoplasias de tumores sólidos, porque los tumores sólidos se asocian a la membranosa. O sea, digamos que aquí no es precisamente que ustedes se van a acordar de todo, pero sí que si ya dijimos que neoplasias de tumores sólidos, esas son de la membranosa. Esta pregunta está un poquito más difícil, pero es que lamentablemente pues así viene a veces en el examen. No nos podemos aprender todo de memoria, pero sí nosotros aprender a contestar las preguntas, que muchas veces nos ayuda no más que tener el conocimiento, pero nos ayuda mucho en las preguntas. Entonces, los AINES ya dijimos que sí, interferón alfa y metales pesados sí puede ser, aunque no es frecuente, pero puede ser, pero la que no se relaciona es la de tumores sólidos, como por ejemplo, si dijera aquí hepatitis B o hepatitis C o un lupus, esas no son típicas, o sea, no, es de la membranosa, ¿ok? Y ya, por ejemplo, esta última. Niño de 2 años acude, ha presentado edema, o sea, ojos hinchados y edema en piernas. Tiene albúmina de 2. La proteinuria en el examen, 3 cruces. ¿Y cuál es el hallazgo esperable en la microscopía de luz? A ver, ya lo dijimos. O sea, estamos hablando, nos están describiendo el caso de un caso de cambios mínimos y entonces es ningún cambio, ¿ok? Entonces, aquí para que ustedes vean la diferenciación, en los niños es de buen pronóstico, remiten con los esteroides en un gran porcentaje, miren, el 90%, y solo vamos a biopsiar si hay corticoresistencia. En cambio, en los adultos el pronóstico no es tan bueno, generalmente no van a responder a puros de esteroides y hay que biopsiarlos, ¿no? O sea, siempre, claro que sí, ya aquí lo dice, no vamos a biopsiar si sabemos que es una nefropatía diabética, amiloidosis o mieloma. Pero si no tiene nada de esto y parece cambios mínimos en un adulto, tenemos que biopsiarlo porque a lo mejor no sea cambios mínimos, sea una focal y segmentaria. ¿Ok? Entonces, aquí nos vamos a quedar en esta pregunta que abre la segunda glomerulonefritis. Yo creo que en estas clases, digamos que ustedes se cansan un poquito menos porque pueden estar sentados, a lo mejor alguien esté en su cuarto, están cómodos, están tomando agua, si quieren van al baño, o sea, podemos descansar un poco más. Entonces, no sé cómo, ustedes díganme. O sea, si ustedes creen que en media hora puedan comer y regresamos o quieran descansar una hora, este, eh, para que podamos ver más preguntas y más cosas. O sea, ustedes díganme, ¿prefieren descansar, comemos en media hora y regresamos? ¿O prefieren descansar una hora para poner más atención? Ustedes díganme cómo se sientan. Yo porque a lo mejor puedo pensar que ustedes no se sientan tan cansados, pero a ver, díganme, vemos lo que diga la mayoría. Bueno, 30 minutos, una hora, 30 minutos. Mire, como que ponen la mayoría 30 y una hora y algunos 45 minutos. No sé si cómo vean si regresamos en 45 minutos para que descansen bien, estiren las piernas y llegamos a poner atención. Entonces, miren, son 13:40, regresamos 2:15, ¿les parece? 2:15 estamos aquí. Tráiganse un café y todo, porque ahorita en lo que vamos a venir son glomerulonefritis, lesión renal aguda y enfermedad renal crónica. Entonces, coman bien y tráiganse agua y café para que pongamos atención. Entonces, 2:45, aquí los veo de regreso. ¿Ok?